No se asusten por el título, voy a intentar explicar de la manera más sencilla para que entiendan todos, porque vienen de diferentes áreas, ¿no? Y que entiendan un poco de qué va la investigación, ¿no? Mi tesis trata sobre los materiales avanzados y el patrimonio arquitectónico protegido, es decir, cómo rehabilitar el patrimonio a partir de materiales avanzados, además de otra serie de estrategias, para hacer más eficiente al edificio. Yo hice la estancia en el extranjero, en Inglaterra. Decidí hacerlo allí porque son uno de los países pioneros en Europa en cuanto a materiales avanzados. Entonces, dentro de esos materiales avanzados, investigué durante ese mes los materiales de cambio de fase. Para que entiendan un poco qué son los materiales de cambio de fase, son aquellos que tienen un alto calor latente. ¿Eso qué significa? Un ejemplo básico así para que lo entiendan es, por ejemplo, el agua. El hielo pasa a líquido, a ser agua, y en ese cambio de fase, de sólido a líquido, acumula energía, y esa energía después a su vez es cedida una vez que pasa de líquido a sólido. Y dirán, bueno, ¿y para qué necesitamos esa energía? Bueno, pues esa es la energía que yo quiero emplear en paneles constructivos a nivel de rehabilitación para que me ayuden a acondicionar el interior de los edificios y aprovecharme de esa energía y así pasivamente acondicionar la edificación sin necesidad de utilizar energía no renovable. Dentro de esos materiales de cambio de fase nos encontramos tres grupos. Un grupo que es el orgánico, que serían los que son compuestos por parafina y ácidos grasos, y un segundo grupo que serían los inorgánicos, que fundamentalmente son las sales hidratadas. Esa combinación de los dos grupos forman el tercero, que se le llama eutécticos, que los eutécticos no solamente son entre sí, sino los eutécticos pueden formarse a partir de dos componentes, que son orgánico-orgánico, inorgánico-orgánico o inorgánico-inorgánico. Entonces, es decir, existen millones de combinaciones para hacer mezclas eutécticas. ¿Cuál fue mi objetivo allí una vez que estaba en Inglaterra? Pues realizar una mezcla eutéctica que me permitiera asemejarme a las características que yo buscaba. Es decir, hablamos de los materiales de cambio de fase, lo importante es el punto de fusión, es decir, cuándo se produce ese cambio de sólido a líquido, que por ejemplo en el agua es 0 grados. ¿Qué pasa? Que 0 grados no me va a permitir a mí obtener una buena eficiencia, porque si tenemos en el edificio 0 grados, ya me dirás entonces qué acondicionamiento es ese. Entonces yo busqué una mezcla que me fuera a mí útil, y entonces comprobé esos valores teóricos experimentalmente, y una vez que tuve esa mezcla, cogí materiales como el yeso y la madera, que son los que se emplean normalmente en la rehabilitación, y los sumergí dentro de esa mezcla. ¿Para qué? Para saber qué comportamiento térmico y mecánico tenían los materiales y verificar así pues, si su aplicación era adecuada. ¿Cómo logré llegar a esa mezcla? Pues en la Universidad de Bristol estaba un chico que se llama Joel Fredrickson, que desarrolló una aplicación, un estudiante, en donde esas mezclas eutécticas se pueden conseguir a través de una aplicación en donde pones la temperatura que tú quieres, que en este caso, en mi caso, es 23 grados, que es la temperatura confort dentro de los edificios, y después que no se me pasara en el precio, porque al final, si para conseguir esta investigación necesitas un precio muy elevado, pues al final tampoco está siendo muy correcto. Entonces, a partir de esta aplicación me salieron 6 resultados óptimos, de los cuales cogí dos de ellas, y entonces elaboré 4 muestras, 2 a partir de ácidos grasos. He escogido los ácidos grasos porque digamos que son inflamables, son más ecológicos y además son más estables a lo largo del tiempo. Y después escogí otras 2 muestras basadas en la parafina, porque la profesora que estaba allí en Inglaterra, mi tutora, tenía 2 materiales allí que iba a emplear para otros estudiantes, y me dijo, bueno, haz una comparativa y así pues también te viene bien y comparas un poco con los ácidos grasos.
Entonces de ahí que creé mi mezcla, y entonces de esas 4 mezclas escogí 3 para sumergir los materiales de madera y de yeso en esa mezcla eutéctica y poder así ver sus ensayos. Entonces voy a poner un vídeo en el que muestro. Aquí es una de las, en el laboratorio, ¿no? Una de las piezas de madera que al final esta mezcla es la mejor. Casualmente saqué el vídeo y justo esta mezcla de ácido cáprico y ácido mirístico ha sido la que mejor ha funcionado en cuanto a los parámetros térmicos y mecánicos. Una vez que sumergí todas las muestras, pues se hicieron ensayos, ¿no? Uno de los ensayos para saber las características térmicas es la DSI, que es la calorimetría diferencial de barrido, en donde se mete una muestra del material y lo analiza con una referencia sin material para analizar cuándo se produce el cambio de fase, que digamos cuándo es cuánto calor acumula. Y después para las mecánicas utilicé una máquina de ensayo de fatiga para saber cuándo se producía la rotura del material. Aquí vemos uno de los resultados, por ejemplo, de una de las mezclas analizadas, donde se puede ver, pues, digamos que aquí vamos calentando el material en 18, porque el valor este es el de abajo, en 18 grados se produce el cambio de fase, llega a un pico de 22 grados, y después ya se transforma en líquido el material, y después se vuelve a enfriar. O sea, esto es una prueba de como allí le llaman heat, cool, heat, que es calentar, enfriar y calentar, y donde se ve que el cambio de sólido a líquido pues se produce en los 18 grados. Pues esta serie de ensayos se realizan en muchísimas muestras que hice, además varias repitiendo diferentes tipos de pruebas, y para las pruebas de fuerza mecánica pues se utilizó la máquina Instron, en donde refleja la capacidad mecánica que tiene el material, donde aquí vemos que llega a los 640 newton y ya empieza a perder resistencia, donde empieza la rotura. Estas son todos los ensayos en cuanto a la resistencia mecánica. Pues estos son, digamos que hice muestras de las piezas sin ningún tipo de material de cambio de fase combinado, y después las piezas de madera y yeso sumergidas en los materiales de cambio de fase. Enseño un vídeo también del ensayo donde vemos cómo se va fisurando el material de yeso hasta que se produce la rotura total. Entonces lo que hago es comparar los resultados sin material de cambio de fase con material de cambio de fase. ¿Qué conclusiones saco de todo esto? Pues que realmente no son totalmente fiables la teoría a la práctica en el caso de los materiales, porque se produce un punto de fusión un poquito más bajo que los teóricos. Es decir, yo buscaba 23 grados y se me producen 21 o así. Sí que es verdad que lo que es el calor acumulado sí que tiene buenos resultados, y las piezas de madera son las que mejor comportamiento se ha mostrado, tanto mecánicamente como térmicamente. En cuanto al yeso, tenemos que tener cuidado porque al ser más poroso pierde bastante resistencia. Incluso en algunos ensayos, pues si lo sumergía demasiado, perdían hasta un 50% de resistencia mecánica. Y otro de los inconvenientes que me resultó es el olor, fuerte olor. Entonces eso es lo que estudiaré con mi director para saber si a lo mejor se ha de poner en una capa intermedia y que no esté en contacto directo con el ambiente interior, porque a lo mejor sí que puede desprender cierto olor. Entonces todas estas, digamos, características y valores las utilizaré en la simulación energética que haré una vez que rehabilite los edificios que tengo planteados en la tesis. Muchas gracias.
Muchas gracias, Cristina, por esa excelente exposición y sobre todo porque vemos una vez más algo que ya había dicho ayer en la presentación de la conferencia de Rafael Pérez Jiménez. Normalmente vivimos cada uno de nosotros en nuestra burbuja. Para unos son los documentos, para otros es la pintura, para otro es el medio audiovisual o es el dibujo, es lo que sea. Y tal como nos encontramos hoy en día, si no llevamos a cabo esa transversalidad pues, o interdisciplinariedad, será imposible trabajar. Yo creo que el trabajo de Cristina es una muestra también como en este amplio programa de doctorado pues podemos abordar o podemos trabajar sobre nuestra tierra, sobre nuestras islas, sobre el mundo atlántico en definitiva, desde ópticas bastante diferentes. Pues muchas gracias.